noches, queridos amigos, queridos hermanos. Estamos en la clase número 26 del Centro de Estudios José Manuel Estrada de la Gran Fraternidad Universal. Estamos hoy día, 12 de septiembre, para dar continuidad al tema que ya habíamos comenzado sobre el mahometanismo. Bien. Dice Aisaquaj, se dice. Es una secta derivada del sufismo, de los sufistas. La obra de Mubafik ed-Din, gran maestro de Khorazán, posee una base bien establecida, aunque las enseñanzas ismaelitas son siempre las más correctas. Ismael es el último califa descendiente de los wahabitas, que deviene de la tradición original del sufismo. Existe gran cantidad de libros sobre el mahometanismo, pero es un poco errado atenerse a las diferentes interpretaciones. Perdón un ratito. Pues la traducción se hace difícil debido a la riqueza gramatical del idioma árabe. Por otra parte, la manera velada de presentar las enseñanzas constituye un serio obstáculo para quienes están interesados en aprender. No obstante, con la ayuda de algunos comentarios de buenos investigadores, como por ejemplo René Guénon, se obtiene más claridad y comprensión acerca de esta religión. Siempre hemos sido de la opinión de que Joen Roski era versado no solamente en materia de cábala, sino que poseía muy buenas fuentes de referencia con respecto a la enseñanza de Mahoma y del califa Abu Bekr, sucesor del gran profeta. Fue el que prácticamente divulgó en todas las áreas la enseñanza de su maestro, de Mahoma. No por lo que dicho autor haya escrito al respecto en vista de los muchos libros jamás publicados, sino porque su filosofía, que comprende un campo sumamente vasto, está integrada por un gran conocimiento de las matemáticas orientales. Acuérdense que las altas matemáticas nacen de los árabes y de los griegos. Tenemos al Pitrigurú, al famoso Pitágoras con sus teoremas, tenemos el álgebra, los cálculos integrales, diferenciales y todo ese tipo de cosas. La geometría física como celeste pertenece a la tradición árabe. Los árabes han sido una de las culturas que nosotros hemos heredado, yo diría que las más grandes sabidurías en este campo. También les debemos a ellos los baños. Eso lo inventaron los árabes y otras cosas más. Bien. La ley de la creación de Wronski fue descubierta en 1803, pero aparecida en su aplicación matemática solo en 1810. En los prolegómenos del mesianismo, en la reforma del saber humano y también en sus dos obras póstumas, Apodidáctica y Nomótica Mesiánica, que es muy interesante que ustedes las busquen, las lean, porque van a encontrar ahí cosas muy interesantes. Su filosofía puede encontrar aplicaciones en los terrenos más diversos. Su ley de creación es el modo de toda generación espontánea. Interesante. Cuya ley de generatriz y de equilibrio universal expresa una condicionalidad considerada en sí como función condicionante y como función condicionada de sí misma, autocondicionamiento, modo que se expresa subjetivamente mediante su autotesis o afirmación de sí y objetivamente mediante su autogénesis o realización de sí mismo. Es decir, unidad polarizada en perpetua potencia activa cuyos elementos primordiales son calificativamente distintos, el uno por su actividad propia y el otro por su opuesta pasividad. Su constitución está basada en los dos elementos de su polaridad, activo y pasivo, en la dualidad
proceden los elementos orgánicamente compuestos de la triunidad primitiva, deriva lo que conduce a 3 más 4 igual a 7. Elementos resumidos en 2 categorías derivadas, primitiva y orgánica, teniendo cada uno en los polos combinados. Estos 7 elementos se reúnen en 4 combinaciones. La primera, influencia parcial del polo pasivo en el polo activo. Segundo, influencia parcial del polo activo en el polo pasivo. Tercero, influencia recíproca o curso final de los 2 polos de donde resulta. El cuarto, que es la identidad final en la reunión sistemática de los distintos elementos por medio de la unidad. Este es el elemento fundamental que le es común, la parte coronal. Acá. Tal es la autotesis o constitución teórica de la ley de la creación. Ella se resume en 3 términos: divergencia, neutralización y convergencia. Este principio puede ser aplicado también a la balanza, con sus 3 elementos, los 2 brazos del fiel y su centro de gravedad, que hace que la balanza se mantenga equilibrada, a la generación de las voces humanas, a la gama diatónica, cromática, a la astrología, etc. Sabemos que todos estos conceptos tienden a confundir la mente de los hombres que prefieren hechos simples, pero ni en este caso ni en otros tenemos necesidad de ser sentimentales al enseñar la verdad. También nos damos cuenta de que con todo este razonamiento estamos limitando nuestra idea de Dios. En realidad es así y por esta razón nos gusta la respuesta del filósofo fenicio Tales, quien para responder a la pregunta ¿qué es Dios?, contestó: aquello que no tiene principio ni fin. Por eso se dice que Dios no ha sido ni será, sino Dios es. Es. Donde uno va, es. Donde uno ve, es. En el eterno presente. Bien. Este fundador de la ciencia física en Grecia, que predicaba la inmortalidad del alma, tenía que repetir frecuentemente sus explicaciones de por qué para realizar lo universal y eterno tenemos necesidad de algunos recursos intelectuales. Lo que hablábamos, lo que yo expliqué ahora en un escrito que habla sobre los yamines, hice una nota que es importante que la lean. La intelectualidad bien usada sirve como información para poner un poco de información en nuestro disco duro. Aquí, un disco duro vacío no puede llegar a la sabiduría. Peor aún que estamos en la era del saber, que es la era del conocimiento. Una cosa es ser rata de biblioteca y otra cosa es ser un conocedor profundo de muchas sabidurías o muchos conocimientos, sin que eso lo ate a uno, sin que eso lo esclavice a uno, sino que le sirva para comprender y entender el mundo exterior y luego el mundo interior. Bien, no sé si me expliqué. Bueno, ¿qué más? Dice por aquí. Ahora, quizás esta es la razón por la cual el gran pensador chino del siglo IV a.C., Xuanzeu, se mostraba tan escéptico con el confucianismo. Religión muy positiva y trascendental, porque en ella no se apreciaba la supremacía de la razón, ni se empleaban ejemplos intelectuales para dar explicaciones. Confucio fue un hombre muy práctico, pragmático, al pan pan y al vino vino. O sea, andaba con filosofías tipo Lao Tse, tipo Fouquet, tipo esto, lo otro, no. La enseñanza era muy, esto no se hace esto por esto es así por esto es por esto. Muy pragmático, muy directo. No debemos ignorar que el aspecto esotérico de la religión existía mucho antes que ésta llegase a ser predicada. Así sucede con todas las cosas. Por ejemplo, aunque Hipócrates, considerado como fundador de la medicina, no fue sino un estudiante de los templos egipcios, en donde esta ciencia era practicada en secreto.
y de su conocimiento. De ahí nace, de esta sabiduría, nace de los egipcios, nace lo que hoy día nosotros conocemos como la medicina alopática. Tiene sus bases en la medicina oculta de los egipcios. Los médicos lo saben. Así sucede con todas las cosas. Por ejemplo, en donde esta ciencia era practicada en secreto y de su conocimiento. Dice, Hipócrates, él hizo una ciencia independiente de observación. Asimismo, Herodes empleó vías férreas en Egipto, pero este conocimiento se olvidó después del fin de las grandes dinastías, hasta que en el siglo XIX después de Cristo fue usado de nuevo. Celebramos a Benjamin Franklin como inventor del pararrayos, pero hoy sabemos que a más de 3.500 años antes de Cristo había en la pirámide de Gizeh un conducto que cumplía el mismo propósito. Interesante. Algo análogo sucede con otras tantas cosas ignoradas hace 100 o 200 años, pero en cambio muy bien conocidas 3.000 años antes de Cristo. Hassan Sabbah, primer gran maestro de la orden de Ismael, estudió durante toda su juventud el sufismo de Mubarak ad-Din, aun cuando esta filosofía existía desde hace mucho tiempo. Luego, Hassan II, llamado el tercer anciano de la montaña en el siglo XIII, permitió la revelación de los secretos y fue asesinado en consecuencia. Desde que él declaró que si la sabiduría de la ciencia simbólica era conocida, no haría falta la interpretación intelectual o literal de los fenómenos sensoriales. La orden de los Hasasis comenzó a declinar hasta su desaparición. Nunca fue permitido conceder al mundo profano mucha luz, y por esta razón todas las religiones poseen su parte esotérica, tanto un aspecto oculto como uno público, y siempre existe un factor esotérico que ha de ser preservado de la degeneración que ocasiona una enseñanza demasiado profana. Bien, Geber fue un gran exponente de su época, siglo VIII, de la enseñanza secreta, Liber Investigationes Magisterili, Testamentum Geveri Regis Indiae, Alechimia Geveri. Al leer los libros sobre el Ilm Nizam, ciencia del equilibrio, también denominada ciencia de las claves, es cuando empezamos a comprender que dentro de las enseñanzas musulmanas existe algo muy antiguo, y estudios como el Ilm el-Kimija demuestran que los rosacruces cristianos tomaron sus informaciones del mundo árabe. Sus rosacruces del mundo árabe y del mundo egipcio, era la misma cosa prácticamente. A los iniciados egipcios les llamaban los rosacrucianos, los maestros de la rosa y de la cruz. Bien. Tomaron su información. Ok. No hay necesidad de hacer una apología del mahometanismo, porque muchos grandes científicos han reconocido la profundidad de la filosofía islamita, que proclama la unidad divina. No obliga a adorar símbolos. Es prohibido en el mahometanismo eso. Ni profetas, sino únicamente a Dios, que ellos llaman Alá. Nada más. Nada más. Como se puede observar desde la primera página del Corán. Muy bien. Como podemos darnos cuenta, es una de las pocas religiones puras, o el islamismo o el mahometanismo, de una de las pocas religiones puras que existen actualmente. No Mahoma, no el mahometanismo, no el Islam tiene la culpa de lo que ciertos extremistas, que son políticos más que nada, que buscan poder, riqueza, etc., han aprovechado de estas enseñanzas para declararle la guerra a todo el mundo. Si Mahoma estuviera vivo y se encontrara con Jesús, se diera un gran abrazo. Y si estuviera Siddhartha Gautama, igual. Y los tres conversarían como grandes amigos porque hablan el mismo idioma.
han llegado a la misma realización, a la realización del ser. Entonces, vale esto para aclarar y más adelante vamos a hablar sobre el Islam y algo un poquito más concreto, que el mismo maestro Laferriere en uno de sus propósitos psicológicos aclara muchas cosas que es muy importante que ustedes conozcan. Bien, yo les agradezco mucho por esta atención y bueno, y por estas pequeñas clasecitas que no son mías. Yo solamente comento lo que puedo aportar, más allá de lo que no puedo aportar, me quedo callado, porque no lo sé todo, tampoco estoy obligado a saberlo todo, pero sin embargo, estas cosas nos enriquecen a todos, incluyendo. Entonces, es un gusto y nos vemos el próximo jueves para continuar con el tema de Adán y Eva, la parte iniciática, que es la que nos falta. Y después vamos a ver cómo apareció el jardín del Edén, que eso es algo muy interesante. Enseñanzas del maestre José Manuel Estrada, a quien nosotros tenemos el honor de tener este centro de estudio, su nombre, este gran sabio y primer discípulo del avatar de la nueva era, doctor C. Renaud de la Ferrier. Muchas gracias.